audios, pero todo eso, ok, todo eso va a tener que ser canalizado a través de un testigo que lo introduzca. Si no, es, es inadmisible directamente en el proceso acusatorio adversarial. Y por eso es que se vuelve muy importante que lo que es el interrogatorio, ¿no?, de esos testigos. Y más importante aún, o no más importante, en realidad tiene más mística, porque es lo que se ve en las películas, pero igual de importante el contrainterrogatorio. Pero el interrogatorio directo es un poco denostado. No sé si denostado es la palabra, ¿no? Pero es un poco como dejado de lado, porque bueno, pareciera que fuera fácil el interrogatorio directo y muchas personas se olvidan, ¿no?, de que existe esta cuestión del interrogatorio directo, porque creen que puede ocurrir como en las películas, que uno va a poder sustentar su teoría del caso, que ya vamos a hablar. Necesariamente tenemos que hablar de teoría del caso. Uno cree que va a poder sustentar su teoría del caso eh, con el contrainterrogatorio, que va a lograr hacer el testigo adverso llore y diga, bueno, no, yo en realidad estaba mintiendo. Bueno, eso generalmente no pasa. No es que generalmente no pasa, yo nunca lo vi pasar, una sola vez lo vi pasar y no más de casualidad que otra cosa, ¿no? No es que, no es que hubiera estado planificado, ni mucho menos. Si estaba planificado tener una cierta hostilidad, entre comillas, ¿no?, hacia el testigo, pero no que el testigo terminara admitiendo casi un delito. Y bueno, a ver, como les decía, fundamentalmente lo que tenemos que ver es cómo insertar esto dentro de un sistema, ¿no?, dentro de un método, dentro de un método para poder litigar, porque si no, por más que uno tenga buenas herramientas, o más que uno tenga buenas armas, si esas armas no coadyuvan a una estrategia general, es muy difícil que se pueda prosperar. Y yo siempre digo lo mismo en este sentido. Yo creo que en el Mundial 2018 Argentina tenía a los mejores jugadores del mundo en su equipo y que no ganó el Mundial, bueno, por una cuestión de que no se entendían entre ellos, ¿no? O no se entendían todo lo bien que deberían haberse entendido, lo cual nos demuestra que no siempre teniendo los mejores jugadores alcanza, sino que también tienen que entenderse entre ellos. Y creo que algo similar ocurrió alguna vez con la selección estadounidense de básquet. ¿Por qué digo esto? Purísima. Perdón, ¿me escuchan? Perfecto, doctor, perfecto. Ah, perfecto, gracias. ¿Por qué digo esto? Porque el contrainterrogatorio, el interrogatorio tiene que estar enmarcado dentro de un plan general. Y vamos a ver, ustedes van a ver que por ahí tienen la desilusión que yo tuve al estudiar química, ¿no? Yo cuando estudiaba química en el colegio, cuando tuve clases de química en el colegio, yo pensaba que íbamos a agarrar tubos de ensayo, que íbamos a hacer experimentos, que iban a explotar cosas, que íbamos a ver aparecer sustancias, nada más alejado de eso. Era escribir numeritos, letras, símbolos en un pizarrón y que el profesor nos explique qué significaba eso, nada más aburrido que eso. Y hacer un poco, dar un poco una clase de litigación a veces también se convierte un poco aburrido porque lo que ustedes van a ver es que la litigación es 75% planificación, 25% ejecución, y no estoy exagerando, ¿no? O sea, todo va a depender de cómo ustedes preparan el caso. Y la primera decisión importante que tiene cualquier litigante frente a la preparación de un caso es qué historia contar. Ustedes tienen que grabarse algo en la cabeza. Cualquier proceso acusatorio adversarial es la competencia de dos historias. No es más que eso. No es más complejo que eso. Y si el juicio es ante jurados, que como es el verdadero proceso acusatorio adversarial, todavía se acentúa más esto. O sea, uno tiene que lograr contar una historia. Y lo primero que tenemos que ver es cómo enmarcamos esa historia.
en el contexto del juicio. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué empiezo por la historia? Porque todos quieren ir a la parte de interrogar al testigo. ¿Y qué hacemos cuando el testigo dice no sé, cuando dice no me acuerdo? Pero ustedes no interrogan. Te voy a volver a repetir esto, pero esto grábenselo en la cabeza. La diferencia entre un profesional y un amateur no es que el profesional tiene un título, es que el profesional sabe lo que hace y el amateur no. Y en la litigación no es distinto. El profesional sabe por qué interroga, sabe qué quiere conseguir de cada testigo. No es que va, interroga, a ver qué es lo que pasa. Al contrario, eso es lo que nunca hace. Eso es de amateur, interrogar a ver qué pasa o ir a la pesca. Pero no me quiero meter en temas más profundos que primero hay que sentar las bases. Entonces digo, bueno, ¿por qué estamos hablando de la historia? Porque lo que ustedes van a sustentar a través de los interrogatorios es una historia. Los interrogatorios a ustedes les van a dar la materia prima que les van a permitir contar, o que les va a permitir sostener la historia que ustedes contaron en los lineamientos de apertura, o en los alegatos de apertura, o en los open statements, como le quieran llamar, en los alegatos de cierre. Y les va a permitir ganar credibilidad ante el jurado. Por eso es que hay una primera regla para los alegatos de apertura, que es que nunca hay que prometerle al jurado algo que no se pueda cumplir. Está la regla inversa, que es que en la medida de lo posible hay que tratar de que el adversario, sea la querella, sea la fiscalía o sea la defensa, uno por es querellante, incumpla la mayoría de las promesas que haya hecho. Entonces, bien, al momento de contar una historia, es muy importante tener en cuenta los prejuicios de quien está escuchando, de quién es el juzgante, del juez o del jurado. ¿Por qué quiero decir esto? Porque va a ser muy difícil, vamos a tomar un caso, por ejemplo, de evasión impositiva, ¿no? O de lavado de dinero, para no tomar siempre los homicidios, los abusos sexuales. Hay un prejuicio en la sociedad, yo creo que en Argentina está muy marcado, yo creo que debe estar extendido mundialmente este prejuicio, que es que nadie se hace rico rápido. Entonces, si ustedes tienen un cliente que la acusación va a demostrar que se hizo rico rápido, y ustedes tienen un gran prejuicio en su contra, y van a tener que encontrar la forma de hacer que ese prejuicio no los perjudique. Deberán encontrar la manera en cada caso concreto. Puede ser estableciendo tal vez algún tipo de vinculación con el jurado, no lo sé, pero doy un ejemplo para que se vea a qué me refiero con los prejuicios. Entonces es muy importante, en ese sentido, tener en cuenta esos prejuicios y muchas veces corresponde irlo llenando de alguna manera. Y es muy importante, en todo caso, en toda historia que uno cuente, hay una característica principal. Entonces es muy importante que ustedes, tal como dicen los manuales de fotografía, esto lo explica Michael Tigar en el libro Examining Witness, entonces donde él explica, dice, es muy importante que se encuentre cuál es la característica principal de que se logre transmitir. Eso no es más que eso. O sea, tienen que encontrar una historia donde puedan transmitir una característica principal de esa historia al jurado y después esto lo puedan sustentar a través de los interrogatorios, ¿no? Si no, por más que cuenten algo, no va a ser posible convencer. Y fundamentalmente esto tiene que ser creíble, tiene que tener dos características. Primero, ser creíble y segundo, estar sustentada en prueba, que es donde viene el interrogatorio. Pero ¿por qué es importante que sea creíble la historia? Porque por más que yo tenga 100 testigos de que fui abducido por un ovni, y probablemente por más que tenga un video de que fui abducido por un ovni, nadie me va a creer que fui abducido por un ovni. Es bastante improbable que me crean. Van a decir que el video está trucado, que los testigos fueron sobornados o que estaban bajo el efecto de algún alucinógeno. Entonces, la historia tiene que ser fundamentalmente creíble. Si no es creíble, no sirve. Y si no es creíble y es la verdad, y bueno, no sirve. No siempre la verdad sale a la luz. Con lo cual, eso es muy importante para tener en cuenta. Pero aparte de eso, y siguiendo con esto de la historia, porque es importante, reitero, esta historia, no me voy a cansar de poner énfasis en esto, lo que le va a permitir el interrogatorio es obtener de cada testigo elementos para poder sustentar esta historia en un alegato de cierre.
Es importante que ustedes puedan resumir la historia en pocas palabras. Hay que dejar el ego de lado. Acá no es... Lo que importa es ganar. O sea, no importa que el tribunal o el jurado se vaya con la impresión de que el abogado tiene un gran lenguaje, de que tiene una gran creatividad o de que es muy ingenioso. Lo importante es ganar. Hay que poder resumir la historia en pocas palabras y entendibles. Hay que tener un lema para cada caso. Es muy importante que haya un lema. Yo recuerdo que una vez en un caso que teníamos donde la fiscalía, eh, bueno, pintaba a nuestro cliente como un lobo, literalmente, nosotros lo que planteábamos, nuestro lema era, bueno, la verdad que el lema es conocido, no es que lo inventamos, que esto también es importante, ¿no? Lo importante no es esa ética de, uy, qué buen dilema que inventaron, no, por ahí utilizar uno que ya existe, explicarlo. Nosotros decíamos, bueno, si la historia la cuenta Caperucita, el lobo siempre va a ser malo, ¿no? Entonces, los alegatos, tanto de apertura como de cierre, terminaron con esa alocución, con el objetivo de sembrar la duda, porque la verdad que no se podía hacer otra cosa en ese caso más que sembrar la duda. ¿Y qué es importante? Es importante que ustedes tienen los testigos del interrogatorio directo. Testigos, ahora vamos a ver qué es el interrogatorio directo y cuál es la diferencia, pero básicamente, antes de hablar de directo y de cruzado o de contrainterrogatorio, ustedes tienen testigos que ustedes ofrecen, que les van a permitir a partir de sus dichos sustentar esa historia, y tienen testigos que la contraparte ofrece, que van a intentar a partir de los dichos sustentar la historia de la contraparte. Es muy importante en relación a los testigos propios que los testigos vayan relatando con sus palabras la historia que uno contó. Ahora vamos a ver cómo se puede conseguir eso. Y es muy importante que durante los interrogatorios ustedes logren pintar imágenes con las preguntas. Si yo, por ejemplo, hablo de detención, le pregunto al testigo, ¿usted estaba en las intersecciones de la calle San Martín y Rivadavia, ¿no es así? Sí, perfecto. ¿Y usted vio una detención, no es así? Sí. ¿Esa detención fue violenta, no es así? Vamos a ver que el testigo nos dice que sí. Bueno. Yo estoy dejando librado a la imaginación de ustedes, o del oyente, del juez, del jurado, el concepto de detención, el concepto violenta. Y cada cual tiene una imagen distinta en su cabeza de cómo es una detención y de qué es la violencia. Entonces es mucho más adecuado preguntar al testigo, usted estaba, estamos hablando por ejemplo ya de un contrainterrogatorio, ¿no? Que no me importa tanto reparar en este punto en las diferencias entre uno y otro, en cómo hacerlo, sino reparar en que hay que pintar historias, hay que pintar imágenes con los interrogatorios. Entonces no es lo mismo que yo le pregunto al testigo, si vio una detención, que decirle, usted vio una persona, ¿no es así? Si esa persona estaba en las intersecciones de la calle de Rivadavia y San Martín, creo que dije, ¿no? Sí, perfecto. Usted vio que se le acercaron dos masculinos, sí, esos masculinos estaban vestidos de policía, ¿no es así? Sí. Vio que esos masculinos le dirigieron la palabra a mi asistido, ¿no es así? Sí, lo hicieron en voz alta, sí, usted lo pudo escuchar, sí, ¿a qué distancia estaba usted? 10 metros. ¿Puedo decir que lo hicieron gritando? Sí, perfecto. Y usted vio que entonces lo tomaron de los brazos. Entonces fíjense cómo yo les voy relatando una secuencia en su mente. Probablemente cuando yo iba contando esto, ustedes se iban imaginando dos intersecciones de dos calles, se iban imaginando a la policía, se iban imaginando a la policía gritando, se iban imaginando a los policías tomando de los brazos al imputado. Entonces, esto es muy importante en el interrogatorio. No podemos dejar librado al azar en la cabeza del jurado o del juez. Bueno, el juez es más difícil, porque el juez tiene varios conceptos de detención. Pero ahí se hace importante por otra cosa, porque no sabemos cuál de todos va a elegir. La idea es controlar lo máximo posible. Entonces, para ir más por las ramas y no ingresar en los temas puntuales que tienen que ver con el interrogatorio directo y con el interrogatorio cruzado o con el interrogatorio, lo que quiero que les quede en este punto es que ustedes tienen que tener una, dibujar imágenes con sus palabras y el testigo posiblemente con las respuestas. Otra cosa que es muy importante, y que es importante en lo macro y es importante en lo micro. ¿Cómo se estructura la prueba? ¿Cómo nos conviene
presentar la prueba ante el jurado. Bueno, ¿y cómo nos conviene preguntar? A ver, hay una regla. Siempre hay que empezar por los testigos más fuertes primero. Y cuando la fiscalía presenta su lista de testigos, en la medida de lo posible, hay que tratar de poner a todos los testigos más fuertes de la fiscalía en el medio. Voy a explicar por qué. Es importante que uno con los propios empiece fuerte, que empiece con los mejores testigos que tiene. ¿Por qué? Porque todo el mundo recuerda cómo empezó algo. Si yo a ustedes les pregunto cómo fue su primer día de escuela, o cómo fue su primer año de escuela, o cómo fue su primera vez que, no sé, cocinaron pizza, probablemente se lo acuerden. Si les pregunto cómo fue la 24ª vez que lo hicieron, probablemente no se lo acuerden. También hay que terminar fuerte. O sea, hay que reservar los mejores para el principio y para el final, porque todo el mundo recuerda lo último que pasó. Probablemente ustedes no recuerden nada de lo que estoy diciendo ahora. Sí recuerden cómo me presentó el doctor Miranda y sí recuerden cómo me despida. Eso lo van a acordar. Entonces, eso también es importante. Ahora, ¿qué hacemos con el medio? Te van a decir, bueno, doctor, pero hay un gran medio en todo el proceso que es importante. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Duermo en el medio? ¿Dejo que el testigo vaya para donde quiera? No, no, por supuesto que no. En el medio hay que buscar un golpe de efecto. Entonces, por ejemplo, si no tuviéramos un poligrafista, o si fuéramos a someter a nuestro asistido a la prueba del polígrafo, o si algún testigo desea someterse, porque no a la prueba del polígrafo, que nunca lo vi, pero si lo desea, bueno, ese va en el medio. Porque probablemente en su vida uno de los jurados, y probablemente tampoco uno de los jueces, haya visto una prueba de polígrafo, o haya visto hablar un poligrafista. Entonces eso le va a quedar, es un golpe de efecto. Entonces empezamos fuerte, golpe de efecto en el medio, terminamos fuerte. Y a la fiscalía hay que tratar de amucharle todo lo importante, o a la fiscalía, a la contraparte, ¿no? O sea, la fiscalía, sea por ahí la defensa, hay que intentar amucharle todo lo importante en el medio, porque en el medio la gente se aburre. O sea, sí, obviamente que si viene alguien y dice, sí, yo vi como el imputado ultimó a balazos a la víctima delante mío y cómo la masa encefálica quedó desparramada por el piso, todo el mundo se va a acordar de eso. Por supuesto, pero bueno, se van a acordar, va a ser menos el impacto que se lo dicen al principio. Ya cuando pasan 4 o 5 testigos, ya los jurados empiezan a mirar como diciendo, bueno, a ver. Sobre todo, sería bueno, si es un juicio de varios días, ubicarlo en los días del medio, porque para los jurados es todo novedoso al principio. El primer día se sienten que están en una película, se sienten que son, no sé, 12 hombres en pugna. Ahora, al día 4 dicen, ya no quiero venir más acá, a ver, devuélvame mi vida, quiero ir a trabajar como lo hacía siempre. Entonces, en ese sentido, es importante amuchar, perdón, en ese sentido es importante amuchar, juntar lo importante de la fiscalía en el medio. Por supuesto que no va a dejar el fiscal, ¿no? O sea, esto es una guerra, y esta guerra generalmente se da en la audiencia preliminar, en la audiencia donde se discute la admisibilidad de la prueba. Pero bueno, es un buen consejo. Y lo mismo al interrogatorio. O sea, el interrogatorio hay que intentar empezar por lo más fuerte y terminar con un golpe fuerte. Entrando ya un poquito a lo que tiene que ver con el interrogatorio, ¿no? Con los interrogatorios en sí mismo. A ver, en primer lugar, tenemos que hablar de los objetivos. Los objetivos son fundamentales, porque el objetivo es lo que va a hacer que ustedes puedan obtener algo concreto de cada testigo, ¿no? Cada testigo que viene al juicio viene a darnos algo con lo cual vamos a sustentar nuestro alegato de cierre, con lo cual vamos a sustentar nuestra historia. Ahora, hay un gran error de los litigantes, o de la mayoría de los litigantes, o de la mayoría de los litigantes novatos, ¿no? No de todos, hay muchos que ya no la tienen, esto es básico lo que voy a decir. La idea es hacer un gol por testigo. O sea, de cada testigo hay que extraer una cosa importante. No 5, no 100, no ganar el caso. Es muy raro que exista el testigo clave. Si existe el testigo clave, no es porque ese testigo nos va a dar todos los elementos que necesitamos para ganar el caso. Es porque nos va a dar un elemento importante. Pero el objetivo
es extraer un dato solo de cada testigo. Eventualmente pueden ser dos. Si pueden extraer tres, extraigan tres. Si ven que pueden extraer el juicio, extráiganlo. Esto es una regla, no está escrito en piedra. Tiene excepciones, pero la regla dice que en ese sentido conviene ser conservador. Porque si no, no importa por qué si no, vamos a ir a eso. A ver, entonces lo primero que tenemos que analizar es cuáles son los objetivos o las finalidades, más que los objetivos, de cada tipo de interrogatorio. Hay dos grandes tipos de interrogatorios. El interrogatorio directo y el interrogatorio indirecto, cruzado, contrainterrogatorio, como prefieran llamarlo. El interrogatorio directo es el que uno le hace a sus testigos, a los testigos que uno ofrece para sustentar su teoría del caso, a los testigos que son amigos de uno o de su cliente, de uno, ¿no? Amigos entre comillas, quiere decir que no van a ser adversos. El interrogatorio indirecto, cross-examination o cruzado, es el que uno le hace al testigo hostil, al testigo de la contraparte. El objetivo que tiene esto es clave, esto sí es importante que lo sepan muy bien. La finalidad que tiene el interrogatorio directo es introducir información al juicio. Uno, con su testigo, lo que busca hacer es introducir información al proceso. El objetivo que tiene el interrogatorio cruzado o el contrainterrogatorio es corroborar la calidad de la información que se introdujo. Esto es fundamental, porque por esto es que las preguntas son distintas y la forma de preguntar es distinta. En un interrogatorio directo, uno al testigo le tiene que hacer preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué hizo el 17 de mayo del 2021? Porque si uno al testigo le pregunta, ¿usted el 17 de mayo del 2021 asistió a una diplomatura, no es así? En realidad no está introduciendo el testigo la información, está introduciendo uno. Y el testigo se limita a corroborar. En el interrogatorio cruzado o contrainterrogatorio, uno puede hacer preguntas cerradas, preguntas dirigir al testigo. ¿Por qué puede dirigir al testigo? Porque fundamentalmente lo va a dirigir sobre lo que el testigo ya dijo. Va a empezar a buscar, ya veremos qué. Va a buscar si va a desacreditar al testigo o a introducir por vía oblicua algún tipo de información, a extraer una información distinta a la que el testigo introdujo en interrogatorio directo. Ya vamos a ver que se puede hacer las dos cosas. Se podría eventualmente, en ciertos supuestos, hacer las dos cosas. A ver, que quiero ver. Un interrogatorio. Bien. Es muy importante que los interrogatorios sean estructurados, ambos, temáticos. Antes una cosa. ¿Por qué razón? También una razón por la cual se permite hacer preguntas cerradas en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, y no en el directo, es porque, bueno, fundamentalmente en el contrainterrogatorio, si uno le hace una pregunta al testigo que es muy favorable a su cliente, el testigo no va a tener problema en decirle que no, justamente porque el testigo es adverso a la postura de quien lo está interrogando, ¿no? Entonces, esa es otra razón por la cual está permitida la pregunta indicativa. ¿De dónde surge todo esto? Bueno, esto surge de la regla 611 del Código de Evidencia Federal de los Estados Unidos, que también es la misma regla en el Código de Evidencia de Puerto Rico. Es cierto que la mayoría de los países no tenemos códigos de evidencia. Es decir, que la prueba que se puede admitir o no es simplemente la útil y pertinente. Y esas son todas las reglas de evidencia que tenemos. Sin embargo, ha dicho en la provincia de Neuquén, en Argentina,
el voto del doctor Sbilling en el precedente Antilef, lo pueden buscar y si no me mandan un mail y yo después se los reenvío, habla de que pese a que no hay reglas de evidencia, eso no impide utilizar las reglas de evidencia existentes, porque tampoco tenemos reglas de instrucciones de jurado y sin embargo se utilizan, ¿no? Y en ese sentido dice, bueno, va a ser admisible toda prueba que sea útil y que no cause un perjuicio indebido al testigo, al imputado, que es una cosa que no tiene mucho que ver con esto, pero era para explicarles que por más que no haya reglas de evidencia en los ordenamientos locales, sí se pueden utilizar lógicamente las reglas de evidencia que son una especie de principios generales del derecho en relación al proceso adversarial, ¿no? Y en ese sentido yo se hablaba de la regla 611 del Código de Evidencia Federal de Estados Unidos, que establece modo y orden del interrogatorio de testigos y presentación de pruebas. Bueno, fundamentalmente acá dice, puntualmente, habla de alcance del contrainterrogatorio. Y dice, el contrainterrogatorio no debe ir más allá del interrogatorio directo y los asuntos que afecten la credibilidad del testigo. Ya vamos a ver esto, respecto de qué se puede contrainterrogar. Eventualmente el tribunal puede permitir la investigación de asuntos adicionales como si fuera un examen directo. Fíjense, esto es muy importante, pero lo vamos a hacer un poquito más adelante porque quería puntualizar en esto. Preguntas indicativas. Las preguntas indicativas, es la regla 611, no deben usarse en el examen directo, excepto cuando sea necesario para desarrollar el testimonio del testigo. Es decir, a ver, yo al testigo en general no le puedo hacer preguntas por sí o por no en un interrogatorio directo, pero si no queda otra, por ejemplo, preguntarle al testigo, ¿qué hizo el sábado a la noche? Y hice tal cosa. Preguntarle, ¿quién estaba ahí? Tal y tal persona. Perfecto. ¿Cómo le pregunto si los vio sin preguntarle por sí o por no? No puedo, no tengo otra manera de decirle. Una vez que me dijo, ¿usted los vio o los escuchó? Entonces, ahí sí le puede hacer una pregunta por sí o por no, pero porque es para desarrollar el interrogatorio, el relato del testigo. Y por último, establece la regla, el tribunal debe permitir preguntas capciosas. Dice, ojo, no indicativas, capciosas, porque muchos... Ahora vamos a ver por qué pongo más en capciosas. Pero señala, normalmente el tribunal debe permitir preguntas capciosas en el contrainterrogatorio cuando una parte solicita el tratamiento de testigo hostil a su propio testigo. ¿Por qué digo capciosa? Porque, por ejemplo, si no recuerdo mal, es el artículo 267. Vamos a corroborar. Que estoy hablando del el Código Procesal Penal Federal de Argentina, que es el nuevo Código Procesal Penal que ya se sancionó, pero por esas particularidades que tenemos en Argentina, no entró en vigencia todavía. O sea, tenemos como 5 códigos procesales. El Código Procesal Penal de Argentina, el Código Procesal Penal Federal, habla del contrainterrogatorio. No, no es el 267, a ver si lo puedo encontrar. Acá está, el 297. Establece que en el examen directo no se admitirán preguntas sugestivas o indicativas. El contraexamen, las partes podrán confrontar al testigo. O sea, está mal redactado el artículo, como la mayoría de las cosas judiciales que pasan en Argentina o jurídicas, pero bueno, en realidad se infiere que si no está permitido en el examen directo, está permitido, o sea que si la norma clara que solo en el directo están prohibidos, bueno, están permitidas en el indirecto. Pero vean que la norma acá dice, en ningún caso se admitirán preguntas engañosas, repetitivas, ambiguas o destinadas a coaccionar al testigo. Por eso yo siempre digo que en Latinoamérica el problema de la litigación penal no es fundamentalmente eh, la forma de preguntar o si es una parte contra la otra o el rol que cumple el juez, sino es un problema cultural. Acá en Argentina, por ejemplo, cuando uno empieza a interrogar al testigo y el testigo se empieza a poner un poco incómodo, se ponen todos incómodos. Y los jueces empiezan, no, bueno, doctor, ¿cómo va a hostigar al testigo? Y cuando uno puede ver en juicios en Estados Unidos que el testigo se va poco, el testigo la pasa mal de verdad. O sea, y siempre es una cuestión que a los abogados defensores nos genera algún tipo de bronca, ¿no? Porque decimos, bueno, a ver, yo no puedo hacer que este hombre la pase mal 5 minutos mientras lo interrogo, ahora usted quiere mandar preso a mi cliente 25, 30 años, o sea, es absurdo, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, en las reglas de evidencia de Estados Unidos lo que permite es la pregunta capciosa, la pregunta engañosa.
que en principio en los ordenamientos latinoamericanos se ve con cierto desdén, ¿no? Se da demasiado que se admite la sugestiva. Entonces, bien, de acá surge, o sea, fundamentalmente lo que quería llegar era de dónde surge esto de que en el contrainterrogatorio se pueden hacer preguntas indicativas, en el interrogatorio directo no, surge de la regla 611 del Código Federal de Evidencia de Estados Unidos. Ahora bien, bueno, ahora lo que tenemos que ver es cuál puede ser la extensión del contrainterrogatorio. Es decir, yo puedo contrainterrogar de todo. Vamos a suponer que traemos un testigo. Perdón. Ahí está. Le decía, vamos a suponer que tenemos un testigo en un juicio de homicidio y que la fiscalía le pregunta acerca del lugar donde ocurrió el hecho, con qué arma ocurrió el hecho, si lo sabe, ¿no? Por ejemplo, y las condiciones de visibilidad. Es muy común eso, ¿no? Preguntar acerca de las condiciones de visibilidad para ver si lo vio, si lo pudo haber visto. Entonces nosotros podríamos preguntarle a ese testigo, por ejemplo, en relación, o podríamos contrainterrogar a ese testigo, por ejemplo, en relación a temas que la fiscalía no lo contrainterrogó, como por ejemplo podría ser si hubo una cierta provocación de parte de quien, del muerto, ¿no? De quien se dice víctima. Bueno, en esto es muy claro la regla 611 y establece el contrainterrogatorio no debe ir más allá del objeto del interrogatorio directo y asuntos que afecten la credibilidad del testigo. Es decir, yo podría contrainterrogar en relación a el día que fue, en este ejemplo que habíamos citado, ¿no? El día, las condiciones de visibilidad, y por ahí podría interrogar en relación a si el testigo está bajo los efectos de narcóticos, bajo los efectos de alcohol, si el testigo tiene algún tipo de problema neurológico para recordar, porque hace la credibilidad del testigo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero preguntar acerca del vínculo que tiene ese testigo con mi asistido? Porque, por ejemplo, justo ese testigo es el enemigo íntimo de mi prohijado. ¿Por qué? Porque en el secundario mi prohijado le robó la novia. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedo yo preguntar acerca de eso en un contrainterrogatorio? Porque la fiscalía no lo trajo a colación. Y la regla continúa afirmando, el tribunal puede permitir la investigación de asuntos adicionales como si fuera un examen directo. Es decir, yo podría preguntarle en relación a eso, pero ya no haciendo preguntas cerradas, sino tendría que hacer preguntas abiertas. De todas maneras, en este sentido, la jurisprudencia de Estados Unidos a veces se va un poquito de la regla, ¿no? Por ejemplo, en People versus George, People versus McCormick y People versus Duncan, ha dicho la jurisprudencia de Estados Unidos que la regla general es que un contrainterrogatorio no puede contradecir la respuesta de un testigo con respecto a asuntos contralaterales al producir evidencia extrínseca con el único propósito de imputar la credibilidad. O sea, como vemos, no se podría ir, según este fallo, limita un poquito esto de, bueno, yo me podría desviar imputando, para cuestionar la credibilidad, me podría desviar con las reglas de un interrogatorio. O sea, este fallo como que dice, bueno, no, vos no te puedes ir solamente con ese objetivo, te podrías desviar con un objetivo colateral, pero no solamente con ese. Pero la Corte de Estados Unidos en Whitmore Evidence, en Estado versus Gilmore, People versus Clark, Hanover versus Johnson, Commonwealth versus Heller, etcétera, es largo, hay muchos fallos, establece que existe una excepción a esta regla, que es cuando la evidencia que se busca para ser presentada es relevante para algún caso que no sea la credibilidad del testigo. Es decir, yo podría ahondar con preguntas indicativas sobre temas que no fueron explorados en el interrogatorio directo,
con el objetivo de cuestionar la credibilidad del testigo y otro tema aparte. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un perito, su conocimiento sobre el tema. O sea, obviamente que si yo cuestiono su conocimiento sobre el tema, podría cuestionar su credibilidad. Y por último, en relación a esto, por último, ¿no? Existe una forma de utilizar el contrainterrogatorio para explorar temas que no fueron explorados en el interrogatorio directo, que es sugerir o solicitar al tribunal que habilite para el testigo el tratamiento del testigo hostil. Esto, en este sentido, está regulado en la regla 611 del Código de Evidencias Federal de Estados Unidos, cuando señala que el tribunal debe permitir preguntas capciosas cuando una parte llame a un testigo hostil. Es decir, ahora vamos a ver cómo se hace esto porque esto hay que construirlo. También esto también lo prevé sorpresivamente, ¿no? Estas son las maravillas de Argentina, ¿no? Pero no permiten una cosa, pero permiten otra. Es un desbarajuste absoluto, hermoso, pero establece que en el examen directo no se admitirán preguntas sugestivas o indicativas, salvo que se autorice el tratamiento para el testigo hostil. Ahora, ¿cómo hacemos para tener un tratamiento, para solicitar un tratamiento de testigo hostil? Bueno, tenemos que tener un testigo que es evidentemente reticente a lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, que uno le está preguntando y el testigo se nota que no quiere responder. Y esto hay que ver la manera de irlo extrayendo del testigo y eventualmente hasta incluso preparar el interrogatorio para poder elicitarlo, ¿no? Como dicen los americanos, elicitar algo del testigo para poder extraérselo. Ahora bien, en relación a esto, bien, bueno, ya tenemos entonces claras las diferencias entre interrogatorio directo e interrogatorio cruzado. Creo que las tenemos claras. Creo que quedó claro. Como yo les decía, el 75% de la preparación, o mejor dicho, el 75% de la litigación es la preparación del proceso. Y en los interrogatorios no es diferente. Es fundamental preparar el interrogatorio. Es fundamental saber qué es lo que el testigo va a decir. Ustedes van a estar preguntando, ¿qué tenemos? ¿Clarividencia? Nosotros no, por supuesto. Contamos con las declaraciones que rindió durante la investigación. Ahora bien, la Fiscalía, o la defensa, nuestra contraparte, quiero decir, nos podría ofrecer algún testigo que no declaró durante la etapa de investigación. ¿Qué hacemos en este caso? Es la gran pregunta. Bueno, esta es la razón fundamental por la cual en el proceso acusatorio de adversidad se vuelven normales que la defensa, mejor dicho, no que la defensa tenga su propio legajo de investigación. Porque la defensa tiene la facultad en los procesos acusatorios adversariales de entrevistar por sí sola a los testigos, de llamarlos a su estudio, tal como lo hace el fiscal a la fiscalía. Decirle, bueno, señor testigo, venga, por eso cuando tenemos un ofrecimiento de prueba para un debate y ofrece un testigo nuevo que no declaró durante la etapa de investigación, corresponde que uno lo llame a su estudio, le diga, señor testigo, venga, o lo llame por teléfono, como quiera, y que lo interrogue, ¿no? Pero es sustancialmente diferente el interrogatorio que uno le puede hacer a un testigo preparándolo que el interrogatorio que uno le hace a un testigo durante el juicio. Cuando uno quiere preparar su contrainterrogatorio, lo único que le interesa saber es qué es lo que le va a decir el testigo. No importa, o sea, no caigan en ese juego de ego de llamar al testigo de la contraparte que venga al estudio y tratar de que el estudio diga la verdad. No, que el estudio diga la barrabasada, la mentira que quiera decir. Uno anótelo, tome nota para después desarrollar su contraexamen respecto de ese testigo adverso, ¿no? La realidad es que acá en Argentina no tenemos una cultura de proceso adversarial. Entonces, cuando uno llama al testigo a su estudio, el testigo no viene. O sea, normalmente lo que tiene que hacer es tratar de recabar el auxilio del tribunal, es tratar de convocarlo a una audiencia del tribunal, que el tribunal lo llame e interrogarlo en el tribunal en frente de algún funcionario, que en la mayoría de las veces no hacen lugar porque dicen que no se pueden contaminar, entonces bueno, uno se queda medio en una nebulosa.
Pero lo ideal sería poder contar con una declaración previa. Y es muy importante al momento de desarrollar tanto el interrogatorio directo como el indirecto, como el cruzado, como el cross examination, como el modo de interrogatorio, empezar por el final. Todo el mundo empieza al revés en general. Todo el mundo se sienta a leer la declaración del testigo y a partir de ahí ve qué tipo de preguntas le puedo hacer para que el testigo en el medio del proceso se agarre la cabeza y diga, sí, yo mentí, esto no era así. No, se arranca al revés. Uno arranca por la historia que quiere contar al final. Uno arranca por su alegato de cierre. ¿Qué quiero decir al final? En un mundo ideal, ¿qué debería decir yo en el alegato de cierre? Perfecto. A partir de lo que uno quiere, esto es importante, esto es fundamental también. Todavía no entramos a la parte ejecutiva, o sea, todavía no entramos a la parte de qué hace el abogado frente al testigo, pero esta parte es clave para no perderse cuando tenemos al testigo adelante. Entonces, uno arranca diciendo, ¿qué diría yo en el alegato de cierre? ¿Qué quiero decir yo en el alegato de cierre? Por ejemplo, se me ocurre un caso que es que, a ver, yo quiero decir que, bueno, que el psicólogo, si bien en su pericia señala que, mejor dicho, que el psicólogo en su pericia señala clara y concretamente que la víctima no presenta signo-sintomatología compatible con haber sido abusada sexualmente. Ahora bien, tampoco podemos descartar, no me puedo hacer el desentendido, en relación a que el psicólogo dice que la víctima presenta una exacerbación patológica de la ansiedad que puede ser compatible con los hechos de autos, o sea, que podría ser compatible con un abuso sexual. El psicólogo, en este caso, incurre en una flagrante contradicción, porque si esa exacerbación patológica de la ansiedad fuera compatible con los hechos de autos, eso indicaría que existe un indicador de abuso sexual, pero dijo que no existe. Eso nos lleva a una sola conclusión, que esa exacerbación patológica de la ansiedad no se corresponde con el hecho de autos y se corresponde con, evidentemente, un hecho distinto, que no sabemos cuál es porque no se exploró. Ahora ustedes me van a decir, bueno, doctor, pero a ver, usted se está contradiciendo también, porque por un lado valora el examen del testigo, lo que dice el psicólogo, y por el otro lado, usted me desacredita al psicólogo. No, no, ¿yo qué valoro? Yo valoro lo que dice el psicólogo que va contra los intereses de quien lo contrata. ¿De quién lo contrata el psicólogo? Es el Ministerio Público Fiscal. Lo otro que dice el psicólogo, justamente porque lo tiene que decir, porque le está pagando el Ministerio Público Fiscal. Se lo tiene que decir. Entonces, por esa razón, es que corresponde creerle en lo que hace a la desvinculación del imputado y corresponde desestimar lo que hace a la incriminación del imputado. Porque lo incrimina porque es su función, lo desincrimina porque no le queda otra, la ciencia no le queda otra, no le deja otra salida. Eso es lo que yo idealmente querría decir en un alegato de cierre. Entonces lo anoto. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito que el testigo me diga para poder decir eso en un alegato de cierre? Yo necesito que el testigo me confirme efectivamente que la víctima, entre comillas, la denunciante, no tiene signos de sintomatología compatible con abuso sexual, que me confirme que trabaja para el Ministerio Público Fiscal, que me confirme que los fiscales son sus jefes, y que me confirme que los signos de abuso no son, la signosintomatología de abuso no es propia. Es decir, podría ser compatible con otros hechos. Y esto, cuento un dato, a nivel psicológico, la signosintomatología de abuso nunca es propia del abuso. Siempre puede ser compatible incluso con maltrato. Entonces, bien, ¿cómo lograría yo que el testigo me diga esto? Ahí desarrollo el interrogatorio. Entonces, bien, que yo al desarrollar este interrogatorio, por ejemplo, del psicólogo, ¿qué digo? Digo, bueno, a ver, la circunstancia de que el psicólogo dijo que la denunciante no presenta signos sintomatología compatible con abuso sexual, la tengo acreditada, porque tengo la pericia que el psicólogo hizo, la tengo incorporada por lectura, como prueba documental para exhibición. Con lo cual, eso no me representa mayores dificultades. Si el psicólogo me lo niega,
le digo que lea, que reconozca su firma, que reconozca la fecha. Si él hizo eso, sí, entonces, ¿cómo es que ahora me dice que sí, antes me dice que no? Con lo cual el psicólogo ya ahí pierde toda credibilidad. Entonces, yo deberé orientar mi testimonio o mi interrogatorio a que el psicólogo me reconozca que está contratado por el Ministerio Público Fiscal. Bueno, ahí veré cómo lo armo, ¿no? Lo que quiero decir es que es muy importante, es importante que tengan claro estos pasos. Alegato, ¿qué es lo que voy a decir en el alegato de cierre? ¿Qué es lo que me tiene que decir el testigo? Y ahí armo el interrogatorio. Al momento de armar ese interrogatorio, es muy importante que ustedes tengan elementos objetivos donde apoyarse. Y si no, vean si hacen o no hacen la pregunta. Porque, por ejemplo, yo le pregunto al testigo, al psicólogo, ¿no? Vamos a ir con el ejemplo del psicólogo, o psicóloga, o psicólogue, no sé cómo le quieran decir. ¿Usted trabaja para el Ministerio Público Fiscal? No. ¿Y qué hago? Me pongo a llorar. ¿Seguro que no trabaja para el Ministerio Público Fiscal? No, no me está mintiendo, ¿no? Y el psicólogo me va a decir, no, no le estoy mintiendo. Entonces, bueno, ahí eventualmente con lo que debo contar es con la contratación. Gracias a Dios, ahí tenemos un buen truco. O sea, los decretos o los actos administrativos que designan los peritos en su cargo son de público y notorio, con lo cual no hace falta introducirlo al juicio, no hace falta ofrecerlo. Eventualmente lo sacamos en el medio del juicio y le decimos, ¿cómo? ¿Y esto que esta es su firma? ¿Este es usted? La fiscalía va a decir, por supuesto, objeción, no fue prueba admitida para el juicio, a lo cual se le va a responder, doctor, no hace falta que sea prueba admitida para el juicio, porque es de público y notorio, es un acto de gobierno, es un decreto, o el acto administrativo que fue, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Es importante contar con un elemento objetivo de donde agarrarse. Muchos dicen, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, un caso en el cual la madre de una supuesta víctima de abuso en realidad no creía en la versión de su hija. Y hace la denuncia porque el médico le dice en el hospital, mire señora, como ella es menor, si usted no hace la denuncia, la tengo que hacer yo. Y la madre le dice al médico, había un testigo adelante, que era la hermana del imputado. La madre le dice al médico, dice, yo la verdad que no le creo. Bueno señora, si usted no le cree, está todo bien, yo hago la denuncia yo y listo. Bueno, y la madre hace la denuncia. Entonces, bueno, pues yo me acuerdo que el imputado me reclamaba que yo pregunte en ese sentido. A la madre. Y yo me acuerdo que le dije, mira, no podemos hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque si la madre me llega a responder que no, que el médico nunca la coaccionó, no la coaccionó, ¿no? Pero que nunca le dijo, o mejor dicho, reformulo, si la madre me llega a decir que esta situación no existió, no tengo un elemento objetivo de dónde agarrarme para poder ponerla en evidencia. Y es demasiado lo que pierdo en comparación a lo que puedo ganar. Porque en última instancia, en ese caso era un caso con acceso carnal, con lo cual había pericias médicas y demás. En última instancia, la respuesta que iba a recibir de la fiscalía es, doctor, a mí no me importa si la madre le creía o no le creía. Vamos a discutir ciencia, vamos a discutir pericia médica, pericia psicológica, etc. Con lo cual, a esto me refiero con que tiene un elemento objetivo de dónde agarrarse para interrogar. Y eventualmente, acá hay un no muy importante, y es el primer no que tienen que anotar. ¿Qué no hacer al interrogatorio? No ir a la pesca, no ir a buscar hacer el gol de chilena, no hacer preguntas que desconocemos la respuesta. Hay que conocer la respuesta de toda pregunta, por regla. Si ven si ven que la pelota viene muy bien encaminada y ustedes pueden meter la chilena, y bueno, sí, por supuesto, métanla. El tema es que tienen que ser conscientes que asumen un riesgo en ese momento, que eso es lo que hablábamos justamente al principio del profesionalismo. Yo no les digo, no tiren nunca una chilena, tírenla si quieren, sean conscientes que asumen un riesgo, sepan cómo lo van a resolver. Por ejemplo, recuerdo un caso en el cual estábamos interrogando un perito médico, un abuso sexual, con acceso carnal. Y la pericia decía que la denunciante no tenía lesiones a nivel genital. Viene la perito, preguntamos, bueno, hacemos todo el interrogatorio, bla, 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 bla.
¿Que usted hizo esta pericia? Sí. ¿Reconoce su firma? Sí, perfecto. ¿No había lesiones a nivel genital, ¿no es así? No. Perfecto. En realidad nosotros nos podíamos quedar ahí. Decidimos avanzar un paso más. Entonces le preguntamos, ¿y esas lesiones permiten descartar, esa ausencia de lesiones, permite descartar el abuso? Esto lo teníamos previsto. En realidad no fue la pregunta, además. No fuimos a la pesca porque teníamos previsto una salida de contingencia. Pero esta podría ser una gran pregunta para ir a la pesca. Es decir, que uno lo haya preparado, uno vaya confiado con la pericia y ahí en el medio del juicio, en la adrenalina, en el toma y traiga, uno decía hacer la pregunta además. Dice, bueno, esa ausencia de lesiones permite descartar el abuso. Y la médica me respondió, no, no permite descartar el abuso. Es decir, que aún con ausencia de lesiones, se podía llegar a haber habido un abuso sexual con acceso carnal. Si uno hiciera esa pregunta y no tuviera previsto un plan de contingencia, y la perito le dice, no, no puede descartar el abuso, está frito, está muerto, es el peor error que pudo haber cometido, porque hasta antes de hacer esa pregunta uno contaba con una pericia médica que no registraba lesiones de índole genital, lo cual lo hacía bastante favorable. ¿Cómo salimos de ese atolladero? Bueno, le preguntamos a la perito, no permite descartar el abuso porque la denunciante podría tener un himen elástico, ¿no es así? Entonces ustedes fíjense cómo nos mantenemos siempre dentro de la regla 611, porque estamos impugnando la credibilidad del testigo, pero a la vez estamos entornando sobre un tema técnico de la medicina. La testigo dice, sí, puede tener un himen elástico. Perfecto. ¿Es cierto o estoy en lo cierto si digo que solamente el 10% de las mujeres tiene un himen elástico? El testigo responde, según tal médico, según tal teoría sí, según tal teoría es un 3%, bueno, no importa, las dejamos responder. Y por último, le preguntamos, ¿usted peritó a esta chica en relación a si tenía o no tenía un himen elástico? No, no la perité. Estoy en lo cierto si digo que es altamente probable que esta chica haya tenido un himen que no era elástico. Y el testigo respondió, hay el 95% de probabilidades. Con lo cual, salimos del atolladero. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Si van a ir a la pesca, no se debe ir a la pesca. Si van a ir a la pesca, van a querer hacerle gol de chilena, háganlo, pero tengan previsto un plan de contingencia para hacer el atolladero. Después vamos a ver una cuestión que tiene que ver con las preguntas, con el uso de objeciones y demás, que por eso lo preguntamos de esa manera. Bien, otra cuestión que es muy importante es, ¿qué hacemos con, y seguimos hablando de preparación, fíjense, esto es 90% de preparación, ¿qué hacemos con el contrainterrogatorio? ¿Lo llevamos detallado, pregunta por pregunta? O el interrogatorio directo, ¿no? ¿Lo llevamos detallado, pregunta por pregunta? ¿O usamos líneas? Es decir, ponemos preguntar acerca de la preparación del perito, preguntar acerca de su vínculo con la parte acusadora, preguntar acerca de las lesiones macroscópicas en la víctima, preguntar acerca de su filiación a algún tipo de ideología compatible con la acusación. Mi recomendación, a ver, mi recomendación es llevar líneas, aunque no es lo que yo hago. Pero mi recomendación es llevar líneas, porque si uno lleva pregunta por pregunta, por pregunta, por pregunta, por pregunta, puede correr el riesgo de que no le respondan como quiere una pregunta y no sepa para dónde salir. Por lo cual, mi recomendación es llevar líneas y estar suelto durante la ejecución del contrainterrogatorio. Yo no llevo líneas, yo llevo pregunta por pregunta por pregunta por pregunta, pero como soy una persona bastante desordenada, en general, a la mitad del interrogatorio me empiezo a concentrar solamente en las líneas. Yo pongo la línea de interrogatorio, las preguntas, la línea de interrogatorio, las preguntas, después no hago las preguntas, hago otras preguntas. Pero me da una cierta seguridad llevar esas que ya predeterminadas. Ahora bien, acá sí, ya por ahí vamos a entrar en cómo contrainterrogar. Hay ciertas cosas que hay que preguntar sí o sí. Acá vamos a entrar por ahí ya en lo más divertido, ¿no? Esperen que quiero mantener un cierto orden dentro de mi naturaleza desordenada.
Bien, sí. Antes de cómo preguntar. Cuando estamos sentados frente al testigo, lo más importante es apegarse al plan. Ustedes me van a decir, bueno, se está contradiciendo, porque antes dijo que no llegamos pregunta por pregunta, pero ahora me dice que nos apeguemos al plan. No, no, no estoy contradiciendo. Le estoy diciendo, si ustedes van a preguntar acerca de la formación que tiene el perito, acerca de la vinculación que tiene con la parte acusadora, acerca de las lesiones de la denunciante y acerca de si es afecto a alguna ideología compatible o que le genere un compromiso con la acusación, después no le pregunten acerca de si el padre le pegaba o no le pegaba al chico. Y si lo van a hacer, como sirve para toda ley una excepción, si lo van a hacer porque en el interrogatorio directo dijo algo en relación a eso, que podría dejarnos ver una cierta empatía, si se quiere, del perito, en este caso, estamos tomando por ejemplo un perito, del perito con la acusación, entonces pedimos un cuarto intermedio. Decimos, señor tribunal, solicito un cuarto intermedio porque queremos desarrollar un línea interrogatorio. Pero no agreguen cosas al vuelo, no cambien los planes de vuelo. Esto como literalmente es como volar. El avión cuando sale del aeropuerto sale con un plan de vuelo. El avión que va a España en el medio no dice, bueno, no, mejor me voy a Cancún, me bajo acá. ¿Por qué no? Porque está planeado que vaya a España, porque no sé por qué los aviones no lo hacen, pero sí sé por qué los abogados no lo hacemos. Los abogados no lo hacemos porque nos puede salir el tiro por la culata y podemos perder el control del testigo. Y esto es otra de las claves del contrainterrogatorio. Durante el contrainterrogatorio, el control del testigo lo tiene el abogado. El abogado es protagonista. El abogado pregunta, el abogado narra y el testigo responde por sí o por no. El testigo no tienen que dejarlo al testigo que se vaya, que explique, que aclare. El testigo responde por sí o por no. Y ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y por qué la perito médico la dejaron que aclare? La dejamos aclarar porque nos convenía. Es decir, la perito médico, nosotros le dijimos que si el 10% de las mujeres, o si solamente el 10% de las mujeres tenía IME elástico, y la perito nos empezó a aclarar que no, que en algunos casos era el 3,5%. Entonces dijimos, bueno, sí, que siga aclarando. Ahora, en líneas generales, el testigo no tiene que responder más que sí o no, sí o no, sí o no. Y hay una forma de hacer que el testigo responda por sí o por no, siempre. Y acá vamos a arrancar con cuando nos sentamos delante del testigo y verán que estoy un poco más animado porque esta parte es más divertida. Lo primero que tenemos que hacer es sentar el contexto con el testigo antes de arrancar. No todo el mundo es apto para interrogar a todas las personas. Si hay que interrogar a una simpática ancianita que le mataron el gato, no la voy a interrogar yo con esta barba mirándolo con cara de enojado. Porque el jurado va a decir, miren, ahí tienen al profesional ese de la manipulación, el interrogatorio y de dejar en libertad delincuentes, que está abusándose de una pobre anciana que le mataron su gato. Entonces probablemente sea mejor que lo interrogue una abogada vestida de Blancanieves. Entonces digo, eso también es importante y es parte importante de la planificación. Y también es importante saber que no siempre se contrainterroga. Parece que estoy retrasando esto de meterme en el interrogatorio, pero no, son cosas importantes. No siempre se contrainterroga. Recuerdo un caso en el cual era un femicidio. Vino la abuela de la bisabuela de la víctima, de la oxisa, de la chica que había fallecido, y nos contó durante media hora lo buena que era su nieta. Y estábamos para interrogarla mi socio y yo. Y no quedaba muy bien que dos abogados agarren a una señora de 90 años y le empiecen a interrogar al punto tal de que la señora se ponga a llorar. Entonces, cuando el testigo nos causó daño, nos lastimó, y por alguna razón o no es conveniente lastimar al testigo, o no le vamos a poder extraer algo que nos sirva, lo dejamos ir lo más rápido posible. Y en lo posible haciendo un gesto, como diciendo, no, por favor, tenemos límites. Mentira, no tenemos ningún límite. Pero tenemos que hacer creer que sí. Eh, entonces, es muy importante que ustedes sepan que cuando el tribunal les pregunta, ¿va a contrainterrogar? No siempre es lo conveniente responderle como en las películas, ¿y tú qué crees? No.
A ver, uno cuando decide contrainterrogar, le está comunicando al jurado o le está comunicando al tribunal, este testigo me lastimó, este testigo me hizo daño. Y más vale que durante el interrogatorio reviertan ese daño. Si no lo revierten, déjenlo ir. Dejen el testigo que se vaya lo más rápido posible, que pase, rápido, que se vaya. Sobre todo si está en el medio, como hablábamos al principio. Pues por eso es importante, ahora van a ver, esto parece Karate Kid, ¿no? Cuando encerar, pulir, que Daniel San no entendía muy bien por qué le enseñaban a encerar, pulir. Bueno, acá empezamos a ver los fundamentos que vimos al principio, empezamos a ver cómo se usan. Si el primer testigo que viene me destroza y yo sé que no lo puedo revertir con el interrogatorio, le digo, no, no, que pase, que pase. Ya está, todo el mundo se acuerda que yo en el primer round me fui al rincón con la ceja cortada y la nariz partida. Entonces, ahora, si yo en el quinto round, después de que nos pegamos todos, después de que los dos nos pegamos, que los dos estamos lastimados, me voy al round, me voy al rincón con la ceja partida, ya entre la nariz rota, la otra ceja partida, la oreja sangrando, no se va a dar cuenta que me partieron una ceja. Entonces, por eso es importante poner los más fuertes en el medio, los más fuertes de la fiscalía, ¿no? Los que más daño pueden hacer. Sí se puede, tampoco el fiscal tampoco es tonto. De hecho, no es ni siquiera parecido a tonto. Bien, entonces, contrainterrogamos cuando sabemos y tenemos un plan que vamos a lograr desbaratar lo que el testigo dijo. Bueno, ahora sí, me parece que sin más preámbulos, a sentar el contexto. Entonces, cuando uno va a empezar a interrogar, primero lo que tiene que intentar hacer es generar un rapport con el testigo, una empatía. Porque después está bueno que el testigo baje las defensas, ¿no? Es difícil hacérselo entender, convencer al testigo de que uno va a ser bueno, pero por eso lo puede convencer. Entonces yo lo que estoy por preguntarle es decirle, señor Pérez, buen día, soy el doctor Oneto, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Bien. ¿Cómo es su nombre de pila? Juan, perfecto. ¿Lo puedo llamar por su nombre de pila? Usualmente dicen que sí. Pero ustedes lo van a ver que está siempre como un perro de esos que encuentran en la calle, cuando uno lo va a tocar, el perro se hace con confianza. Puede decir que sí, pero no le da mucha confianza. Entonces ahí uno lo que tiene que decirle es, yo le voy a hacer una serie de preguntas, ¿usted está de acuerdo? Te iba a responder, sí, estoy de acuerdo, perfecto. Yo le voy a hacer una serie de preguntas y yo quiero que usted me responda por sí o por no. ¿Usted me puede responder por sí o por no? El testigo le puedo decir, si dice que sí, está todo bien, le va a decir, bueno, no, depende, depende. Pero no, yo no estoy preguntando si usted quiere responderme por sí o por no. Estoy preguntando si usted tiene alguna imposibilidad física para responderme por sí o por no. El testigo le va a decir que no tiene ninguna imposibilidad física. Perfecto. Entonces yo lo que voy a pedir es que usted me responda por sí o por no. Si usted después quiere hacer alguna aclaración, yo le voy a permitir aclarar. ¿Está de acuerdo? Ahí dicen que sí. Ahí siempre dicen que sí. Mentira, después nunca le vamos a permitir aclarar. Jamás le vamos a permitir aclarar. Pero es importante. ¿Por qué es importante? Porque ahí uno le va a empezar a preguntar al testigo. El interrogatorio que uno llevó. Y cuando el testigo se empieza a poner nervioso, cuando las cosas no empiecen a salir como el testigo prevé, el testigo va a empezar a querer explicar. No, bueno, yo no quise decir. O sea, no. Espere, ¿se acuerda del compromiso que tuvimos? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Usted es una persona que honra sus compromisos? Sí. Bueno, entonces, ¿podemos mantenernos dentro de ese límite? Bueno. Y así uno continuamente lo controla al testigo, lo vuelve. Cuando el testigo se quiere ir, uno lo trae, pum, de vuelta, a que responda por sí o por no. Eventualmente puede tener un testigo muy retobado, y esto suele pasar con los policías que tienen experiencia en juicios. El testigo le va a decir, no, yo no le voy a responder por sí o por no, porque usted me está embaucando, uno lo deja hablar. Perfecto. Está nervioso, ¿no? El testigo va a decir, no estoy nervioso. ¿Y por qué grita? ¿Usted grita normalmente en su casa? ¿Es violento con su familia? No soy violento con mi familia, pero usted me está queriendo engañar y eso lo pone nervioso. No es que me pone nervioso, pero me pone incómodo. Le va a dar una explicación, o que lo pone incómodo, o que lo pone afiebrado, no sé, alguna palabra va a decir. Y entonces ahí es donde uno lo remacha al testigo. Dice, oye, usted siempre que se pone, acá inserten lo que le dijo, incómodo, loco, malo, desquiciado, usted siempre que se pone incómodo, incumple con la palabra que dio. Y el testigo empieza a tartamudear, bueno, perfecto. Entonces, podemos volver a que usted me responda por sí o por no. ¿Está de acuerdo? Yo después lo voy a dejar aclarar. Listo. Esa es la manera de controlar al testigo. A ver, una cosa que no les dije, yo siempre digo al principio de todo lo que tiene que ver con litigación penal, que esto no suele ocurrir como en las películas.
Y que estas son reglas que yo les estoy pasando. A ver, tienen que tener una cierta flexibilidad, porque no todo va a salir como yo les digo que va a salir. De hecho, probablemente nada salga como yo digo que va a salir. Lo que yo les estoy pasando son herramientas. Esto es, yo no sé si alguno de ustedes es adepto a tirar con armas de fuego, pero con las armas de fuego es muy difícil, no es muy difícil, pero requiere de habilidad y de práctica, colocar los impactos en donde está la mira. Siempre se pone un poquito arriba, un poquito a un lado, un poquito al otro. Pero bueno, y a ver, y si yo les tuviera que explicar cómo disparar, les diría, bueno, tienen que tomar el arma lo más arriba posible, en la parte que queda descubierta de este lado la llenan con esta mano, alinean las miras y controlan el gatillo. Y ustedes van a decir, bueno, aún así no pego. No, no, bueno, está bien. Esas son herramientas para lograr impactar mejor, que con la práctica vos la vas a ir masterizando y vas a ir logrando colocar los impactos lo más agrupados posible y en los lugares donde vos quieras colocarlos. Esto es lo mismo. Yo acá les estoy pasando herramientas, acá les digo cómo empuñar, les digo cómo alinear las miras y les digo de qué manera presionar el gatillo. Ahora, después, eso en la praxis jurídica del día a día, lo van a tener que ir perfeccionando ustedes. No es que va a salir todo tal cual yo les digo. Hecha esta aclaración, teníamos lo que tiene que ver, bueno, con comprometer al testigo, sentar el marco del interrogatorio. Comprometerlo en que responda por sí o por no. Bien, entonces, ahora lo que sigue es, ¿qué es lo que vamos a testear? ¿Qué es lo que vamos a intentar cuestionar al testigo? ¿Su memoria? ¿Su forma de expresarse? ¿Su percepción? Y su veracidad. Entonces, el testigo que se puso a llorar, que yo les conté, fue de la siguiente manera el interrogatorio. Señor, vamos a decirle Gómez, para no revelar quién era. Señor Gómez, ¿usted el año pasado emitió una resolución de aduana que decía que se podían trasladar de un depósito fiscal a otro depósito fiscal contenedores con alertas, que estén bajo alerta, que no era posible destinarlos? No recuerdo. Ahora vamos a ver qué hacemos con el testigo de no recuerdo. ¿Qué cargo ocupaba usted en la aduana? Tanto. Perfecto. ¿Usted no recuerda cuáles son las resoluciones que firmó? No, no recuerdo. Se lo cito al tribunal que me permita exhibirle la resolución. Le exhibimos la resolución de la aduana. ¿Reconoce su firma? Sí, reconozco mi firma. ¿Usted recuerda el texto que surge del documento? No, no recuerdo haberlo emitido. Bien. ¿Usted es una persona que tiene buena memoria? No, no, yo la verdad que suelo hacer muchas cosas a la vez y me olvido. Perfecto. Usted es una persona que no recuerda lo que pasó. No, no recuerda lo que pasó cercano en el tiempo, no, no recuerdo. Pero usted, sin embargo, durante el interrogatorio directo, dijo que, no me acuerdo la fecha que dijo, pero póngale, el 5 de abril de 1982 combatió en el Cerro Dos Hermanas en la Guerra de Malvinas. Sí. Entonces, como usted no recuerda lo que hizo el año pasado, pero recuerda que hizo el 5 de abril de 1982. Bueno, el testigo ahí se pone todo emocional, la verdad que fue un verdadero golpe bajo y me sentí mal preguntando eso, porque yo soy muy respetuoso de los veteranos de Malvinas, pero la profesión me lo imponía. Por supuesto que el testigo se puso muy emocional, empezó a sollozar y a decir que no iba a permitir que yo le cuestione lo que él tuvo que hacer por defender a la patria. Pero ¿qué fue lo bueno de esto? Que al terminar de eso dice, la verdad que no estoy orgulloso de las cosas que hice en la aduana. Perfecto, ahora lo recuerda entonces. Y el testigo dice, no, lo que pasa es que, bueno, ahí interviene el juez y para el interrogatorio diciendo que el testigo estaba a punto de autoincriminarse, con lo cual no podía seguir el interrogatorio. Pero hoy quiero decir, en este punto se cuestionaba la memoria del testigo, y si bien la verdad que mi cuestionamiento era bastante estúpido, porque obviamente que iba a recordar lo que pasó en una guerra, y por ahí no iba a recordar una resolución que emitió, la idea fue bastante estúpido, bastante vil, y reitero que no es el interrogatorio del que más orgulloso me siento, porque realmente
soy muy respetuoso de los veteranos de Malvinas, pero esto me lo imponía, esto como si fuera policía y tuviera que haberle disparado a un veterano de Malvinas, se lo va a tener que disparar igual. Eh, pero lo importante era ponerlo al testigo en estado emocional, sacarlo del estado lógico. El testigo venía con un cassette en su cabeza, puesto. Había que sacarlo de ese cassette, había que lograrlo poner en un estado emocional, de modo tal que dijera lo que él sabía que no tenía. Entonces, esto, por ejemplo, es una forma de testear la credibilidad del testigo. Después, lo que es muy importante es que antes de que arranque un interrogatorio, decidamos si queremos de ese testigo desacreditarlo o extraer información. Porque usualmente no se pueden las cosas, usualmente. Digo. ¿Por qué? Porque si yo desacredito un testigo, después no puedo utilizar lo que él dijo para, eh, digamos, utilizar esa información que él dijo diciendo que es una autoridad. Si digo, bueno, ese testigo no tiene memoria, después no puedo decir, no, pero sí tuvo memoria en la parte que me favoreció. Y al revés, si primero le extraigo algún dato, después no puedo desacreditarlo y pretender que el dato que extraje sea válido. Hay un solo punto en el cual para mí esto se puede hacer, que es con los peritos. ¿Y qué tiene que ver con esto que hablaba antes del perito que, que por un lado desvincula, en un caso de abuso sexual, podría ser lo más común que esto pase con los psicólogos, porque es la ciencia menos tangible que existe. Entonces, se podría dar en el supuesto de que el perito oficial o el perito de la fiscalía emita alguna opinión favorable a la contraparte. En ese sentido, el interrogatorio sustancialmente tiene que versar, tiene que ser muy técnico en relación a la conclusión favorable y tiene que ser muy concreto en relación a la vinculación entre el perito y la parte que lo propuso respecto a la conclusión desfavorable. Por ejemplo, uno puede preguntarle al perito, vamos a tomar el caso del psicólogo de vuelta, preguntarle, usted dice que la denunciante no presenta signos sintomatología compatible con abuso, ¿no es así? Sí. Para acceder a esta conclusión, usted utilizó ciertos tests, ciertos exámenes psicológicos, ¿no es así? Sí, perfecto. Usted utilizó el test del HTP, ¿no es así? House Tree Person, persona, el hombre y el árbol. Perdón, la casa, la persona y el árbol. Sí. Y ese test le arrojó determinada conclusión. Sí, perfecto. Usted utilizó también el test de Minnesota, ¿no es así? Sí. Y ese test, ¿qué le indicó? Le indicó que la denunciante exageraba. Sí. En función de eso, estoy en lo cierto si digo que en función de eso, usted concluyó que no había signo de sintomatología compatible con abuso sexual. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué hicimos? Establecimos que la conclusión favorable a nosotros, el perito la sacó a partir de la aplicación de un método lógico y científico. Ahora tenemos que desacreditar la desfavorable. Perfecto. Entonces, ¿cómo se puede preguntar? ¿Usted trabaja para el Estado, no es así? Sí. Usted trabaja para el Ministerio Público, para el Ministerio Público Fiscal, para la acusación. No, el testigo va a empezar a irse. No, bueno, yo en realidad dictamino en función de lo que la ciencia me indica. Entonces, no, yo creo, entiendo a la perfección que usted dictamina en función de lo que la ciencia indica, lo que yo quiero saber es si usted trabaja para la acusación. Bueno, en realidad yo no trabajo para la acusación, yo trabajo, entonces ahí es donde uno lo trae. ¿Te recuerda que yo le dije si iba a preguntar por sí o por, si podía responder por sí o por no? Sí, perfecto. ¿Me podría hacer el favor de responderme? Va a responder indefectiblemente que sí, porque si responde que no, uno tiene el pliego de designación, que lo debería haber recabado con anterioridad, ¿no? O sea, por ahí no incorporarlo, pero con anterioridad. Entonces, ir profundizando hasta que el testigo, incluso un interrogatorio que yo hago en YouTube de un psicólogo, eh, en el cual se ve cómo es el interrogatorio en concreto. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo?
termina acreditando que la conclusión favorable es porque la ciencia lo dice. La conclusión desfavorable es porque el perito tiene que favorecer a la acusación de alguna manera. Entonces, de esa manera se podrían conjugar los dos objetivos, ¿no? El objetivo este de desacreditarlo y el objetivo de extraer alguna información concreta. Pero son los menos los casos. En general, un gol por testigo está bien. Ahora bien, hay un tipo de testigo que es el testigo que a todo abogado le causa escozor. Y fundamentalmente, creo que estoy buscando la filmina, acá está. No la filmina, el documento donde lo tenía. Es el testigo que fundamentalmente dice, no sé o no recuerdo. Es complicado de manejar este tipo de testigo. De hecho, hay libros escritos en la bibliografía anglosajona al respecto, porque es realmente difícil. Pero ahora, fundamentalmente, el no sé o no recuerdo puede ser verdadero, o sea, el tipo está diciendo la verdad, no sabe, no se acuerda, o puede ser falso. El tipo está mintiendo. Si es verdadero, lo que hay que tratar de hacer es vincular esa ausencia de memoria del testigo con lo que sí sabe, lo que sí recuerda y lo que nos perjudicó. Esto es muy casuístico. O sea, esto es muy difícil que yo arme un ejemplo de contrainterrogatorio ahora respecto del no sé, no recuerdo, pero eventualmente intentar vincularlo con la falta de memoria del testigo, que eventualmente no puede recordar una cosa y sí recordar otra. En cuanto al no sé, no recuerdo mentiroso, lo que hay que tratar puntualmente es de exponer la mentira, ¿no? Preguntarle, a ver, la importancia que tuvo el hecho de que está declarando para el testigo, cuánto es el que pasó, cantidad de veces que lo experimentó, relevancia emocional. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando de pensando en un caso de corrupción, ¿no? Que difícilmente sean juzgados por jurados, pero para poner el ejemplo. Un testigo que está acusado de designar a cambio de una dádiva a una determinada persona en un determinado cargo público. Vamos a suponer para el caso, digamos, el objetivo de esto no es mostrarle lo bueno que estoy interrogando, de hecho no sé si soy bueno, pero dar un ejemplo. Vamos a suponer para el caso que de modo conjunto con... no, perdón, al testigo no estamos interrogando, que está acusado porque si no soy testigo sería imputado. Vamos a suponer que estamos en un caso de ese estilo. Vamos a suponer que de modo conjunto el testigo adquirió con esa, o habría adquirido el imputado con esa dádiva una propiedad muy suntuosa. No, el testigo se puede preguntar, ¿usted recuerda la resolución XXX firmada por el imputado? No, no lo recuerdo. Perfecto. Usted no la recuerda porque el imputado firmó muchas resoluciones, ¿no es así? Sí, no lo recuerdo por eso. Perfecto. Pero usted recuerda, usted tiene un vínculo cercano con el imputado, ¿no es así? Sí, es amigo, sí. ¿De cuánto se que lo conoce? 10 años, toda la vida. En general, los testigos que estas preguntas. Bien, perfecto. Recuerda que el imputado compró una casa después de eso. Recuerda que compró la casa donde vive, una casa suntuosa. Sí, lo recuerdo, perfecto. Y usted no recuerda si fundamentalmente en relación a eso, si fundamentalmente si hubo alguna vinculación entre la compra de esa casa y la designación de X persona. No, no recuerdo, perfecto. Y no recuerda en ese momento
O sea, o no recuerda puntualmente, o al revés. ¿Recuerda alguna otra experiencia vivida con el imputado en la fecha? Por ejemplo, recuerda, vamos a decir, el cumpleaños de su hija, sí, lo recuerdo. Bien, o sea que lo único que no recuerda es la designación. Entonces, lo que es importante en este punto es ir redirigiendo el interrogatorio a la selectividad de la falta de memoria del testigo. Una línea bastante común en este sentido. De hecho, esos son los casos en los que normalmente hay que pedir un cuarto intermedio, ¿no? Y generalmente lo dan. Por ejemplo, uno le hace una pregunta que beneficia a su asistido. El testigo le dice, no recuerdo. Bien. Pregunta que sigue, ¿alguna vez lo supo? Preguntarle al testigo. No, no, nunca lo supe. Entonces, aquí hay una contradicción, porque si no recuerdas, alguna vez lo supo, lo tiene que haber sabido. Entonces, ahí se lo puede exponer diciéndole, pero para no recordarlo, alguna vez tuvo que haberlo sabido, ¿no es así? Entonces, el testigo normalmente en esas situaciones responde, bueno, no, en realidad me expresé mal. Perfecto. Entonces, el testigo dice, se expresó mal, ahí se le pregunta. Y cuando dijo X cosa, por ejemplo, que perjudicó a su cliente, ahí se expresó bien. Digo, sí, ahí me expresé bien. Entonces, después lo que hay que intentar hacer es vincular esa selectividad expresiva del testigo, ¿no? Cuando le conviene a la parte que le ofreció, recuerda cómo se expresó, cuando no le conviene, no. La realidad es que el testigo que dice no y el testigo que dice no sé son de los más difíciles de manejar y en general después es materia de inferencias y alegato, por eso es que es muy importante llevar testigos propios, ¿no? Para sostener la teoría del caso. Cuando dice no sé, también, a ver, al testigo cuando se le pregunta en relación a su experiencia, tampoco nos puede decir que no sabe. Si yo le pregunto, no sé, el testigo está casado. ¿Cómo es casarse? No sé, no porque te puedo decir no sé. No asumo que decir no me acuerdo, pero en relación a la experiencia no puede decir no sabe. Por último, y ya para ir cerrando, porque yo entiendo que nos queda poco tiempo, lo que es útil manejar en la litigación son las objeciones. La objeción no es para que el juicio quede lindo. Es decir, uno no objeta con la finalidad de que las preguntas, o sea, lo que se objeta puntualmente son las preguntas indebidas, las preguntas que están prohibidas por alguna razón. O sea, esa es lo que normalmente se objeta, no hay otra cosa que objetar. Ahora bien, no es que la pregunta está prohibida para que el juicio quede lindo, no. La pregunta está prohibida porque está haciendo algo indebido. Entonces, uno puede objetar por dos razones. Fundamentalmente, porque tiene razón en la objeción, o al revés. Primero vamos a ver cuáles son las objeciones. Uno objeta en el interrogatorio directo las preguntas indicativas, es decir, aquellas que están dirigiendo al testigo. Objeta las preguntas narrativas. O sea, cuando uno le pregunta, uno al testigo en el interrogatorio directo no le puede preguntar, ¿usted qué vínculo tiene usted con el imputado o con el imputado? Amigo, perfecto. ¿Recuerda qué pasó el 17 de mayo? Recuerdo. Bueno, cuéntenos. No puede preguntar eso. No puede decir, o nos cuenta, porque cuéntenos no es una pregunta. ¿Nos cuenta? Es una pregunta narrativa. O sea, uno tiene que ir preguntando sobre cosas puntuales. Se objetan las preguntas especulativas, que son las que al testigo lo hacen adivinar. El testigo responde sobre hechos, no sobre lo que el testigo podría adivinar. Se preguntan las hipotéticas, que es sobre lo que no pasó. O sea, por ejemplo, preguntar al testigo, usted, vamos a poner un interrogatorio directo, ¿no? ¿Usted estuvo el día del hecho? Sí, estuve. ¿Usted qué es lo que vio en esa esquina? Bueno, en esa esquina vi que Juan sacó un arma y le disparó a Pedro porque Pedro lo atacó. ¿Y si Pedro no lo hubiese atacado, Juan lo hubiese disparado? No, esa pregunta no se puede hacer porque es hipotética, o sea, pregunta sobre algo que no pasó. Y por último, la pregunta argumentativa, que es muy común la pregunta argumentativa,
incluso en el contrainterrogatorio, estas preguntas también están prohibidas en el contrainterrogatorio. ¿Qué es la pregunta argumentativa? Es cuando uno le pregunta al testigo, usted dice que la denunciante no tenía lesiones compatibles con abuso sexual, ¿no es así? Sí, lo digo. Perfecto. Y los delitos sexuales, por ejemplo, las agresiones sexuales siempre dejan lesiones, ¿no es así? Vamos a suponer que el testigo dice, sí, siempre dejan lesiones. Entonces la denunciante no fue abusada. Esa pregunta se la van a objetar. ¿Por qué? Porque tienen que sacar una conclusión al testigo. Por eso que en general, cuando uno quiere que el testigo saque conclusiones y no quiere que le objeten la pregunta, la conclusión la saca uno. Le pregunta, ¿estoy en lo cierto si digo qué? Y de esa forma el testigo no saca la conclusión. Ahora bien, las preguntas, las objeciones tienen una finalidad muy clara, o dos finalidades muy claras. La primera finalidad es evitar que alguien se aproveche de preguntas hechas indebidamente, sea quien hace el interrogatorio directo, sea quien hace el interrogatorio. Y la segunda finalidad que tienen es cortar el ritmo. Todo interrogatorio tiene que tener un ritmo. Si yo estoy viendo cómo a mi cliente lo están destrozando con el contrainterrogatorio, o con el interrogatorio directo, con el que fuere, yo tengo que evitar que esa información llegue clara al jurado. ¿Cómo evito que esa información llegue clara al jurado? Con objeciones, cortando el ritmo. Si, a ver, mi cliente está acusado de homicidio y le preguntan al testigo, señor, ¿cómo le va? ¿Sabe por qué está citado? Sí, estoy citado porque fui testigo de un homicidio. Perfecto. Usted nos habló de un homicidio. ¿Dónde ocurrió ese homicidio? Ese homicidio ocurrió en las inmediaciones de la Plaza San Martín, en Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Eh, ¿Usted vio con qué elemento ocurrió ese homicidio? Sí, yo vi cómo el imputado que está sentado ahí agarró una pistola 9 milímetros y le colocó 9 impactos en el pecho a la víctima y cuando estaba en el piso le colocó un impacto más en la cabeza. Bien, ¿usted pudo presenciar alguna cuestión que haya motivado esto o fue motivado? No, fue completamente inmotivado. No podemos dejar que el testigo siga hablando y no le podemos tirar con un vaso por la cabeza. Entonces hay que encontrar la manera de evitar que el testigo siga hablando. Bueno, una manera de evitar que el testigo siga hablando es generar incidencias con respecto a las preguntas. Entonces, por ejemplo, si el fiscal dijera, ¿usted pudo percibir algún motivo por el que esto haya ocurrido? Objeción. ¿Por qué objeción? Indicativa. ¿Cómo que es indicativa, doctor? Sí, es indicativa porque el fiscal está diciendo que pudo percibir algún motivo. No, bueno, el juez lo que probablemente responda, no, bueno, doctor, lo que pasa es que no tiene que preguntar así porque no hay forma de hacerse llegar el testimonio, sino, bueno, yo voy a interponer recurso de reposición por sobre su objeción, por sobre su resolución, señor juez. Entonces uno fundamenta, no, que es indicativa porque bla, 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 y así va cortando el interrogatorio del testigo, ¿no? Para que el jurado se acuerde más del abogado objetando y hablando de por qué las preguntas tienen que hacerse de tal o cual manera que de lo que el testigo en definitiva decía o dejaba de decir. Así que bueno, esto fue un poco un pantallazo general de lo que es el interrogatorio directo, lo que es el interrogatorio cruzado y lo que es la litigación en sí, porque es muy difícil escindir, o sea, esto es como si uno quisiera explicar boxeo y tuviera que explicar solamente el jab. No, bueno, el jab está en un contexto de combate, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil escindir los interrogatorios de la litigación. En líneas generales, yo lo suelo terminar haciendo en este tipo de conferencias o de clases, por llamarlo de algún modo, es decirles por dónde pueden profundizar el conocimiento, ¿no? Yo entiendo como un muy buen libro al respecto de lo básico, sin grandes cosas, pero de lo básico del interrogatorio, del interrogatorio con interrogatorio, es el de Gonzalo Rúa, de las ediciones de litigación penal de Editoriales Vidot. Es relativamente, no es relativamente, es bueno, digamos, tiene lo básico. Otro que es bueno es el de Weiterman y Duce, y otro que es muy bueno, que es superlativo a mi juicio, es el de Larry Posner, que se llama Con interrogatorio de testigos, y otro que es muy bueno es el de Michael Tigar, Examining Witness. Esos 4 libros son muy buenos. En líneas generales, lo que yo siempre recomiendo es acceder a la práctica
y muchas veces a ver, se aprende más interrogatorios viendo a alguien hacerlo que escucharlo. Hoy, perdón, alguien haciéndolo que leyendo. Hoy, en general, tenemos un recurso muy rico, muy valioso, que es YouTube, ¿no? YouTube está lleno de interrogatorios reales de juicios, está lleno de juicios reales, y además está lleno de fragmentos de interrogatorios reales. Se destacan, por supuesto, el de Barry Sheck, al perito en ADN del caso Simpson, creo que era Cito, si no recuerdo el apellido del perito. Eh, Se destacan también, ahora uno que no puedo recordar el nombre con precisión, pero que es de un caso de drogas, que también es impresionante. Se destaca el de Roy Black, a la testigo principal en el caso de la violación de Kennedy, un Kennedy que está acusado de violación. Después hay un documental que se llama Un asesinato de un domingo por la mañana, en donde se puede ver al defensor oficial, que es un documental que fundamentalmente es el juicio, pasan escenas del juicio, donde se puede ver el defensor oficial arruinando testigos de la acusación, fundamentalmente testigos policías, que es muy difícil interrogar policías, porque en general tienen un manejo muy amplio, ¿no? Generalmente no son los primeros juicios, estuvieron en varios. Con lo cual, bueno, espero haberles podido dar un pantallazo general, que les haya quedado más o menos despejado el tema, y bueno, no sé si ahora se abrirá un segmento de preguntas. Estimado doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Primero, nuevamente agradecerle. Efectivamente, vamos a ver si los alumnos tienen interrogantes para poder interactuar con su persona. Por favor, doctor. Muchas gracias, bueno, sí, cómo no. En este momento se pide a los alumnos del diplomado, si desean hacer preguntas, el doctor está presto a poder contestarlas, así que no hay problema, solo levantan su mano y el profesor les va a permitir la pregunta. Doctor, yo no sé si puedo realizarle alguna pregunta, si se me permite. Sí, por supuesto. ¿Qué sugerencias nos podría dar usted de cómo ordenar las preguntas Mm. cuando empezamos a interrogar a un testigo? Mirá, en general, lo mejor es hacerlo de lo general a lo particular. Eh, Después es muy casuístico, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que es muy importante tener un orden temático. O por ahí no temático. Yo en general lo prefiero hacer por orden temático, pero hay muchos que prefieren dividirlo por otro orden, pero tener uno. Lo que sí es importante en relación al orden es cuando uno. Ahora, muchas veces el interrogatorio va generando oportunidades de a un testigo agarrarlo en determinada mentira o cuestión por el estilo. Entonces, lo que es muy importante a veces, que es bueno saltarse el orden, es cuando uno va a preguntarle al testigo sobre el tema que el testigo se expuso a sí mismo, eh, desviar la conversación, ¿no? Por ejemplo, yo creo que tengo acá un interrogatorio que, a ver si no es un segundito, lo tendría que tener por acá. Juicio oral, testimonios e interrogatorios, contrainterrogatorios. No, no lo tengo ahora. Pero bueno, era un interrogatorio en el cual el testigo está planificado, ¿no? Que incurra en un. ¿Dónde lo tengo?
A ver si lo tengo acá atrás. Esta secuencia podríamos decir que tendría que ser cronológico, ¿no? Para que pueda el juez Sí, puede ser acceder a cronológico. una información clara, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. A ver acá. Acá está, acá hay una línea. Eh, este caso puntualmente se trata de una chica que aduce haber sido abusada. eh, no, pero este tampoco es el ejemplo. Tampoco es el ejemplo. A ver, fundamentalmente tiene que ser cronológico. Sí, sí está bueno que sea cronológico, independientemente de si es cronológico o no, que esté dividido por un orden. Ahora, lo que es muy importante es que cuando un testigo se lo va a rematar sobre un punto y la pregunta pareciera que viene evidente, bueno, dejar establecido el punto, por ejemplo, una contradicción flagrante del testigo, dejar establecido el punto y no hacerle la pregunta detrás. Desviarse hacia cualquier otra cosa, pero literalmente cualquier otra cosa, no preguntarle cuál es la comida favorita. Digo, no, no son tan ridículo, ¿no? Por ahí hay cosas menos ridículas, pero desviarse a cualquier otra cosa para volver al punto. Ese es el único momento en el cual no, por ahí hay que romper la cuestión del orden, pero sí, sí es muy importante mantener ese orden temático, fundamentalmente para que el mensaje llegue claro a quien tiene que jugar, ¿no? Para que el relato testigo llegue claro a quien tiene que jugar. ¿Usted recomienda darle confianza también al testigo, que podríamos decir que exceda de confianza para que podamos conseguir lo que queremos que nos responda, ¿verdad? Sí, porque uno cuando se suelta empieza a decir cualquier cosa. Dice, lo que tiene que decir, lo que tiene que decir, lo que no. Lo que pasa es que todo también depende de quién interroga. Hay muchas veces que hay muchas personas que le cuesta dar confianza. Hay gente que es muy seria y le cuesta dar confianza, ¿no? Y cuesta que otro entre en confianza. Ahora, por ejemplo, acá en Argentina hay muchas, cada provincia tiene su tonada característica. Entonces, por ejemplo, muchas veces hay un, si a Buenos Aires viene a preguntar a una persona de la provincia, no sé, de Tucumán, es más probable que genere confianza con el testigo porque la tonada que uno escucha le genera empatía. Al revés, si va un porteño a preguntar a Tucumán, lo echan a patadas. Entonces, digamos, no es el mejor para preguntar en relación a eso. Por eso es lo que decía al principio, no todos los abogados pueden interrogar a todos los testigos. Lo que es una cuestión que, bueno, muchas veces no se puede llevar a cabo. Hay un solo abogado y muchos testigos, pero bueno, pero en general está bueno tener digamos, encontrarle a cada zapato su horma. Claro, porque con eso de manera concreta y definida vamos a poder lograr que ellos entren en confianza y, como usted acaba de decirnos, nos digan más de lo que queremos escuchar. Sí, o también, a ver, en general lo mejor siempre es sacarlo al testigo del estado lógico, del estado de tensión del juicio y ponerlo en un estado emocional. Por ejemplo, el caso este que hablaba de este juicio de contrabando, en el cual el testigo entra en un estado emocional y termina diciendo lo que no tenía que decir, ¿no? Que se arrepentía de muchas cosas que había hecho en la aduana. En general siempre es mejor tratar de colocarlo en un estado emocional, sea la confianza, sea cual sea. El problema es que hay muchos estados emocionales que después son difíciles de controlar. Si uno al testigo lo hace sacar y lo pone iracundo, y bueno, es difícil después poder controlarlo y hacerlo volver hacia donde uno quiere. Sí, pues. Mire, aquí voy a repetirle la pregunta de un alumno que nos dice, a ver, creo que es Enrique Galvez, evangelista, nos dice, ¿cuáles son los errores más comunes que realizan los abogados cuando realizan el interrogatorio? Nos pregunta. Bien, yo creo que el error más común es primero no planificar. Hay muchos que van en el convencimiento de que son Pero abogado. bendecidos por Dios, de que son bendecidos por Dios y que se van a correr en el momento. El segundo error que cometen, esto es paradójico, ¿no? Pero es planificar demasiado. Entonces no tienen la flexibilidad, la plasticidad que hay que tener en cualquier esgrima. Hay que tener una cierta plasticidad. Eh, Apegarse demasiado a las reglas es otro error. Es otro error. eh, por ejemplo, en el contrainterrogatorio es cierto que hay que hacer preguntas indicativas y controlar al testigo. Ahora, muchas veces, cuando uno interrogó al testigo de forma tal que haga la pregunta de la forma que la haga, la respuesta es una, conviene hacer la pregunta abierta, porque causa mayor impacto. Si yo le pregunto a usted, Estefano, ¿cuáles son sus corbatas favoritas? Y usted me dice, las rayadas, doctor, sin duda. Causa mucho más impacto que yo le pregunto,
las corbatas favoritas son las rayadas, ¿no? ¿Entienden? Entonces, muchas veces causa más impacto que le diga el testigo. Y yo creo que el error número uno, pero el número uno o el número dos. Estos dos son los número uno y el número dos. El número uno o el número dos, por tomar algún orden, es hacer la pregunta de más. Es decir, bueno, a ver, con esta lo mato, ¿eh? Con esta no, con esta no lo matas, con esta generalmente te matan. Y el otro que es el que le sigue a hacer la pregunta de más es el de no tener una planificación adecuada en cuanto a lo temático. O sea, se puede ver, muchas veces empiezan a mezclar los temas y no llega al relato concreto. Entonces ahí muchas veces, esos son los principales. Hacer la pregunta de más, yo he visto arruinar testimonios en la pregunta de más. Hay otro que es fundamental también, y que es muy cometido, es querer extraer demasiada información de un testigo. Yo tenía un profesor en la facultad que decía, explicaba un tema y decía, bueno, hoy ya nos podríamos ir a casa, porque ya aprendimos un tema nuevo. Vamos a intentar aprender más, ya aprendimos un tema nuevo. Bueno, una vez que el testigo extrajo un dato o nos brindó un dato favorable, cortar el interrogatorio. Está la tentación de seguir, porque decimos, bueno, podría dar una. No, cortar el interrogatorio. Ir a conseguir lo que fuimos a buscar. Ni más ni menos. Esos creo que son los más comunes. No ser muy excesivo, ¿no? Pero también prepararse, porque hay muchos abogados aquí en Perú que he podido yo apreciar en la litigación o en la cancha que no se preparan para poder interrogar. No, Consideran que tienen un don, ¿no? Un disque don para poder interrogar, pero no salen consiguiendo nada. Y peor, o sea, a veces claro. sienten que hicieron bien el interrogatorio y realmente el abogado que está pues a su costado como un crítico, lógicamente que dice, no sé para qué empezó a hacer este interrogatorio. Doctora, Bueno, hay otra preguntita aquí, nos dice, el testigo puede negarse, Linon Román Ramírez nos dice, el testigo puede negarse a responder preguntas en un contrainterrogatorio, ya que a veces los abogados tratan de hostigar al testigo, dice. Pero para no eso se va a tener puede, la parte de la fiscalía, ¿no? no se pueden negar, pero a mí se me han negado. Yo recuerdo, por ejemplo, el interrogatorio de una psicóloga de Cámara Gesell, que yo le preguntaba, usted dice que el relato de la menor es verosímil, ¿no es así? Sí, perfecto. ¿Y usted tiene un método para establecer si el relato de la menor es verosímil? Sí. Ese método es un test, ¿no es así? Sí, ese método es un test. ¿Y usted? El test, para llegar a los resultados que llega, requiere de un relato, ¿no? Sí, o sea, usted llega a la conclusión de que el relato es verosímil, o mejor dicho, no le dijo sea. Dije, estoy en lo cierto si digo que usted llega a la conclusión de que el relato es verosímil en función del propio relato. Sí, pero a su vez no sabe si ese relato es verosímil o no. Dice, no, doctor, a ver, lo que se ve semiológicamente se ve. Digo, perfecto. Y si cambiara el relato de lo que dice la denunciante, ¿se podría ver otra cosa? ¿O semiológicamente, según su conocimiento, podría haber otra cosa? No, doctor, no le voy a responder lo que usted quiere que le conteste. Así me dijo, literalmente. O sea, que la respuesta va a ver así. Si cambia el relato, se puede ver otra cosa. Porque si cambia el relato y no se puede ver otra cosa, entonces el test no sirve. Entonces me dice, Pero doctor, no le voy a sirve responder. para cerrar en tus alegatos de clausura, porque ya lógicamente que va a quedar precedente que no quiso contestar. Sí, lo que pasa es que acá en Argentina, por lo menos, el juez se pone de su lado y dice, no, bueno, doctor, yo creo que ya fue suficiente. Obviamente que la respuesta a la juez fue, doctora, disculpe, el que tiene una teoría del caso soy yo, el que tiene que demostrar la teoría del caso soy yo, y en todo caso, valga la redundancia, quien puede decir cuándo es suficiente o cuándo no, soy yo. No, bueno, doctor, pero se entendió. No sé qué entendió, ¿no? Porque, bueno, después en el fallo dijo una cosa completamente distinta, no sé qué entendió. Pero no se puede negar al testigo, pero es muy común que se niegue. Cuando ya no tiene una respuesta, o cuando sabe que va a empezar en contradicciones, Sí, o cuando o está cuando sabe que la mintiendo. respuesta va a perjudicar a quien lo ofreció. Es muy Así común es. que se niegue. Sí. Eso se da bastante en temas de peritos, lo he visto.
El ¿no? perito sí, el perito es muy común. Llegan a sentarse muy certeros de sus conclusiones que han realizado, pero, por ejemplo, aquí en Perú hay un perito que fue pues a presentar para hacer una prueba antropológica y concluye de la extracción de una imagen que se encuentra de perfil y él concluye similitud con una foto de frente. Entonces, exacto, o sea, y justo yo esa técnica logré pues que me dijera y me dijo, pero puedo explicarle de otra manera, me dijo, ¿no? Que aquí hay unas rayas, que podría usted ver la similitud, pero le digo, usted no necesita tener una muestra de la misma forma que usted está concluyendo. Y efectivamente me dijo, yo en las recomendaciones, doctor, señalé que era idóneo realizar, ¿no? Una muestra con una similitud de imagen. Entonces, lógicamente que ya eso me sirve a mí, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Otra pregunta, parece que nuestros compañeros no quieren hablar, solo nos están escribiendo. eh, Algo terrible en abogados, ¿verdad? Porque tienen que aprender a conversar. Nos dice Enrique Galvez, ¿alguna técnica para poder llegar al testigo y poder encontrar un resultado positivo o eficaz? Nos pregunta. Pero para poder llegar, ¿en qué sentido? En Dice, y general, poder encontrar un resultado positivo eficaz. en general las técnicas no son para llegar al testigo, sino son para llegar al relato, ¿no? Del testigo. Pueden ayudar a la teoría del caso. Claro, a ver, yo me da la sensación de que por ahí lo que me está preguntando Enrique es si existe una técnica al estilo de píldora mágica, alguna técnica de cuando todas fallaron, la grulla con el interrogatorio, ¿no? Cuando todo falló, no, no hay, no hay. De hecho, todas estas técnicas que yo acabo de mencionar, a mí ustedes van a ver que en el primer juicio van a decir, no, Oneto es un mentiroso, todo eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque cuando uno las empieza a poner en práctica, cambia todo. Cambia esto como cuando, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez practicó artes marciales, pero esto es como cuando uno, en el gimnasio sale todo. Cuando uno va al torneo no sale nada, cuando le meten el primer golpe empieza a ver doble. Entonces Entrenaste digo, con las piedras. claro, no es que no sirve, son todas. Esto es un arte con interrogatorio. Es más, en alguna conferencia que di hablé de interrogatorio, ciencia o arte. No, no es una ciencia. Una ciencia es un método en el que todo sale igual, es un arte. Entonces, hay un componente incontrolable. Y eso lo van a ir viendo con la práctica, pero no hay una forma Pero de mucho tiene que hacer que ver el en testigo. abogados, el convencimiento de cómo empezar a preguntar, porque pueden estar unas preguntas, pueden existir algún manual, como he visto aquí en Perú que Claro. existen manuales, pero si el abogado no llega a concretar con el testigo o con el perito, no va a lograr el éxito del interrogatorio. Lo único que va a lograr es haber buscado un tipo de información. Y es por eso que hasta incluso nos pregunta nuestro mismo amigo Enrique, ¿cuál es esa diferencia que existe entre el testimonio y un contrainterrogatorio? ¿No? Entre el testimonio. Sí, y el contrainterrogatorio. No, es que el testimonio es lo que hace el testigo. El testimonio es la deposición del testigo. El contrainterrogatorio es una forma para conseguir que el testigo exponga su testimonio. O sea, son cosas distintas. O sea, lo que tal vez por ahí me está preguntando, y que si me está escuchando que me lo diga por chat, es la diferencia entre el interrogatorio cruzado y el directo, que creí que haya quedado clara, pero si no la explico de vuelta. Porque el testimonio y con interrogatorio, fundamentalmente la diferencia es que con interrogatorio es una técnica que utiliza el abogado para corroborar la información introducida al juicio, y el testimonio es lo que el testigo dice como producto del interrogatorio, tanto directo del quien lo ofreció como el cruzado de quien lo está pretendiendo corroborar lo que dijo. Aquí también nos preguntan, ¿y cómo podemos superar las objeciones? Dice. Ah, y es difícil, es lo más difícil que hay, porque en realidad cómo se puede superar es exponiéndola. Es diciendo, cuando se empiezan a poner muy pesados con las objeciones, decir, mire, decirle al juez, solicito se le advierta a la contraparte, a la defensa, a la fiscalía, quien sea, que cese en la utilización de las objeciones, no con la finalidad de adecuar las preguntas, sino de
interrumpir el ritmo del interrogatorio, exponiéndolo. O sea, es muy evidente, ojo, cuando uno empieza a utilizar las objeciones para cortar el ritmo de un interrogatorio, es muy evidente que lo está haciendo. Y por eso se puede utilizar, digamos, si yo recién les comentaba esto de, bueno, utilizarlo para cortar el ritmo cuando el testigo es muy adverso. Ahora, cuando el testigo es muy, 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 muy adverso, y no hay objeción que lo pare. Generalmente hasta el propio juez dice, doctor, bueno, basta porque lo tengo que sancionar. Hola, Hola, sí, ahí volví. sí, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ya, pero yo podría decir que este interrogatorio, ¿no? Escucho como una interferencia. A ver, vamos a ver. Buenas noches. Sí, Miguel, ahí está el doctor, puedes hacerle las preguntas. Doctor Estefano. Miguel Luna, escuchamos. ¿Nos escucha? O bueno, Marian Naupay, quiero hacer una pregunta. Marian, el doctor te escucha. Sí, buenas noches, doctor. Me gustaría saber si hay un tiempo adecuado para poder interrogar y no cansar al testigo, o para que en todo caso el interrogatorio transcurra fluidamente y poder obtener respuestas que nos favorezcan. Hay un tiempo promedio, un margen de tiempo que uno pueda ¿Me copió? emplear para poder interrogar. ¿Logramos A ver, escucharme? no, un momentito. Creo que David nos está apoyando. El doctor creo que salió del enlace. Parece que se le fue el enlace. A ver, un Se le fue el momentito, por internet. favor. Se le fue el internet al doctor. Se le fue el internet. Marian, vamos a esperar, por favor, que regrese el doctor para hacer la pregunta. Ok. Por favor, desactivar los audios, por favor. Señor Luna Pizanco, por favor. David, por favor, me confirma si el profesor se vuelve a conectar, por favor. Estoy atento, yo sí.
Parece que el profesor tiene inconvenientes. A ver, vamos a darle 2 minutos porque también estábamos sobre la hora, pero igual vamos a comprobar. Por favor, David, dale una llamada a ver, por favor, qué nos dice el docente. Bueno, eh, buenas noches. Parece que el doctor se ha desconectado, ¿no? La verdad que espero que pueda ver este video posteriormente el doctor Oneto. La verdad que ha sido muy agradable estar con él hoy día en esta clase, ¿no? Es un tema muy amplio, es un tema muy poco común y como bien lo dijo, hay que tener un don para poder lograr el éxito de un interrogatorio, ¿no? Y de un contrainterrogatorio. Es como un baile, quería decirle esa última idea, ¿no? Es como un baile que las objeciones a veces son las pausas de ese baile, pero si el abogado está preparado para seguir bailando, va a poder lograr su cometido. Así que, nada, la verdad que agradecidos con todos ustedes. Me hubiera gustado tener más preguntas con el docente, pero también tenemos que respetar el tema del horario. Así que muchísimas gracias con ustedes y ha sido todo por hoy. Cuídense, un fuerte abrazo.